Bueno, la idea de esta charla, digamos, estaría pensada para resolver algunas preguntas, ¿sí? Y también hacernos algunas reflexiones, sobre todo pensando en lo que necesita Bogotá. Las primeras preguntas que surgen y lo que nos convoca acá es, bueno, ¿por qué va a subir Transmilenio 200 pesos? ¿Por qué un aumento de 200? A veces han habido aumentos de 50, de 100 pesos, pero ¿por qué de 200 pesos? Partiendo de la base que ya está costoso. Es la primera pregunta que tenemos que responder. Pero también tenemos otras preguntas. ¿Y por qué si es tan costoso, el servicio es tan pésimo? Y la última pregunta que a uno le surge es, bueno, listo, sabemos que es mal servicio, pero ¿por qué cobran tan caro si anteriormente el transporte colectivo tradicional, con una tarifa infinitamente menor, solucionaba el transporte para todos los bogotanos, bueno o mal? Y no lo estamos defendiendo, por supuesto, el transporte colectivo había que acabarlo y hay que propugnar por un sistema integrado, pero la discusión que yo quiero que reflexionemos es por qué un propietario de un bus de 14 puestos, cobrando una tarifa de 1.500 pesos, se puede hacer una muy buena utilidad de 4 millones, librando mantenimiento, rodamiento y gastos de conductor. Ojo, el negocio del transporte es de los negocios del mundo, ¿sí? Y por supuesto en Colombia es de los mejores negocios, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué ese pequeño propietario de transporte colectivo, ¿sí?, puede prestar ese servicio, digamos que bien, o menos peor, o igual de peor que Transmilenio, ¿sí?, pero a un precio supremamente inferior? Esas son las reflexiones que queremos solucionar. Y la última, más importante, ¿qué es lo que necesita Bogotá? Y empecemos con esto, que es historia. El alcalde Peñalosa, que hoy inicia su segunda administración en Bogotá, por ahí en el 2000 se le ocurrió una ideota, ¿sí?, y dijo que Bogotá necesitaba un Transmilenio como su principal estructura vial, como su arteria principal. Dijo que esa iba a ser la solución para Bogotá y que en buena medida reemplazaba el metro. Ese fue el discurso que nos vendió a los bogotanos. Y así lo hizo. ¿Y dónde lo hizo? En la Caracas. Empezó por ahí. ¿Sí? Imagínense que esa es la arteria aorta. Y es la que inyecta y le imprime velocidad y descongestiona para alimentar a toda la ciudad. Entonces, en vez de hacer el metro, como en todos los países avanzados del mundo, ¿sí?, Peñalosa se le ocurrió la ideota de reemplazar el metro con el Transmilenio. Con el argumento que Transmilenio podía, y digamos que en cierta medida, transporta la misma capacidad que un metro. En este momento está transportando alrededor de 45.000 pasajeros hora sentido. Claro, como latas de sardinas, ¿sí?, con 8 pasajeros metro cuadrado, o sea, con indignidad, ¿sí? Y nos convenció de ese cuento. Para convencernos de ese cuento, diseñó unos contratos y armó una estructuración contractual y de costos que le permitieran a esos operadores privados que iban a asumir el Transmilenio en la Caracas, en la 80 y en la autopista sur, los riesgos. Y entonces, con la excusa de los riesgos, porque era un transporte nuevo, ¿cierto?, se le dieron unos beneficios a los contratistas demasiado leoninos. ¿Y por qué? Porque en esa elaboración de los contratos, la administración de Peñalosa se inventó una figura que se conoce técnicamente como tarifa técnica. ¿Qué es la tarifa técnica? Es como la estructuración de todos los costos, incluyendo la utilidad del operador, ¿sí? Entonces, el distrito le reconoció a los operadores una canasta de costos para operar, pero también les garantizó una utilidad independientemente de lo que pase. Para ponerlo en plata blanca, mientras nosotros pagamos en Transmilenio 1.800 pesos en este momento, ¿sí?,
el distrito a través de los contratos le reconoce a los operadores privados entre 2.300 y 2.500 pesos por pasajero. Y si nosotros pagamos 1.800, esa diferencia de 1.800 a 2.300 o a 2.500, ¿quién la cubre? El distrito. Sí. Como los costos que proyectaron la operación de Transmilenio, lo que les garantizan a los operadores privados son exorbitantes, entonces el distrito tiene dos opciones: o subsidia totalmente la operación al rico, es decir, al operador privado de Transmilenio y SITP, o le aumenta la tarifa. Y entonces, los primeros 10 años, los usuarios sufrimos aumentos de la tarifa por encima de 19% por encima de la inflación. Y ahorita estamos llegando, si hacemos la proyección de los 15 años, un aumento de casi el 30% por encima de la inflación desde que arrancó Transmilenio, ¿sí? Todo para garantizarle la utilidad a estos operadores. Pero el contrato es más leonino, porque los operadores tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es? Poner a andar los buses y comprarlos. Comprarlos entre comillas. ¿Por qué? Porque en esa estructuración de costos que les señalé anteriormente, la tarifa técnica incluye lubricantes, neumáticos, ¿cierto? Mantenimiento, gastos laborales, gastos administrativos, operacionales y la amortización de los buses. Es decir, nosotros a través de la tarifa le estamos pagando los buses a los tipos, cuando eso no era así. Entonces, en esa estructura de costos, por supuesto, la ciudad salió perdiendo y experimentó esos incrementos exorbitantes en la tarifa técnica y en la tarifa del usuario para calmar un poco las finanzas del distrito. Bueno, estábamos hablando de las responsabilidades de los operadores privados. ¿Cuáles son? Adquirir los buses y poner a andarlos, ¿sí? Y vemos que Transmilenio S.A., que es la empresa del distrito, asume los costos de seguridad, de mantenimiento de las estaciones, de telecomunicaciones, de control de despacho y de la flota en la central de Transmilenio en la 26, ¿sí? De la construcción de la infraestructura vial exclusiva para ellos. Y de cada 100 pesos que ingresan al sistema, 95% van para los operadores agentes del sistema y tan solo 5% va para el distrito. Ojo, el distrito, aparte de asumir esa obligación, esas obligaciones que acabo de describir, tiene que, si no se consiguen los recursos suficientes por medio de tarifa del usuario para garantizarle lo que el distrito le está reconociendo, los 2.300 pesos por pasajero que le reconoce el distrito, ¿cierto? Tiene que, aparte de esas obligaciones que mencioné, tiene que subsidiar la operación, subsidiarle la ganancia al operador. ¿Cuál era una de las preguntas? Bueno, ¿y por qué si es tan costoso es tan malo? Bueno, ya les explico. A estos operadores troncales y del Sistema Integrado de Transporte Público les pagan por kilómetro recorrido. Es de lo que le remuneran al operador privado, ¿cierto? Es por kilómetro. Está calculado así. Hay unos incentivos, como digo, si monta más pasajeros, pero en el caso del SITP, pero digamos que el principal factor de remuneración es por kilómetro, ¿sí? Pongo un ejemplo de la troncal de la fase 1 y fase 2. A ellos le reconocen por kilómetro promedio 6.729 pesos, ¿sí? Ojo, como a ellos les pagan por kilómetro y como Transmilenio les reconoció unos costos demasiado altos y en últimas tiene que subsidiarlos, ¿qué es lo que tiene que hacer Transmilenio para reducir los costos que conlleva subsidiar la operación? Reducir los kilómetros, ¿sí? ¿Eso en qué se manifiesta? Que cuando ustedes están en el paradero o en la troncal, en la estación específica, ¿cierto? Esperando el alimentador o el servicio y llevan 15, 20 minutos, bueno, eso es resultado de eso. Porque al reducir los kilómetros, ¿cierto?, se aumentan las frecuencias entre un bus y otro. ¿Para qué? Supuestamente ellos, para optimizar el sistema. Estos conceptos son muy chistosos porque ellos siempre hablan de optimizar, de eficiencia, pero para generar ganancias, no eficiencia y optimización para mejorar el servicio, ¿sí? Pero entonces cuando ellos se refieren a optimizar el sistema es que en cada viaje
se logre transportar la mayor cantidad de usuarios para así reducir el número de kilómetros despachados y en ese sentido el distrito no tenga al final del mes que cubrir tanto el subsidio a la operación o la ganancia que le está reconociendo por contratos. Y entonces ahí empezamos a entender por qué los buses se demoran tanto. Y entonces vamos entendiendo por qué el servicio es tan malo y por qué es tan costoso. ¿Sí? ¿Qué hay para solucionar esa problemática? Renegociar los contratos. No hay otra. Renegociando los contratos podemos hacer que la ciudad pague realmente lo que cuesta el servicio. Y ojo con esto, no es que de una vez estemos llamando a estatizar Transmilenio. Eso sería el ideal, ¿cierto? Que el transporte fuera público, totalmente público, pero cuando yo estoy haciendo el llamado de renegociar los contratos es que se ajusten los precios a la realidad. Pero insisto en este punto, ¿por qué los bogotanos tenemos que pagarle a los operadores 2.300 pesos por pasajeros? ¿Qué es lo que le reconoce el contrato? ¿Por qué? Y cuando los bogotanos nos vamos de vacaciones y se va la gente de Bogotá, ustedes miran la evolución de la tarifa técnica, cuando se va la gente de Bogotá, ¡fum!, se cuelga 2.500 hasta 2.600. No pierde, o sea, es el negocio que no, el gana-gana. Gana por A, gana por B, gana por C, gana, ¿sí? Tiene garantizado, no asume ningún riesgo que todos nosotros los mortales que vivimos del emprendimiento, que vivimos de los trabajos, de la relación laboral, ¿cierto? Todos asumimos riesgos, estos no asumen riesgos. La ciudad es la que asume los riesgos. Y en el peor de los casos, cuando hay crisis, es los usuarios a quienes les transfieren la crisis, no a los operadores. Entonces, ese es el llamado, a renegociar los contratos. Porque el distrito está aumentando la tarifa y desde la próxima semana se espera que ya Transmilenio, que es absurdo, cobre 2.000 pesos y los buses del SITP 1.700. Porque en este momento el distrito tiene un déficit de 790.000 millones de pesos. Pero ojo, o sea, le faltan 799.000 millones de pesos para subsidiar la ganancia de estos tipos. Pero ya le ha girado 1.9 billones de pesos subsidiándole la ganancia a los operadores privados. Pues yo no sé si ustedes tienen la dimensión del billón, son 12 ceros a la derecha. ¿En cuánto tiempo? Pero además, no solo el billón, sino lo que podemos hacer con casi 2 billones de pesos en Bogotá. Y el metro pues peleando pues que si elevado porque para reducir costos. Ah, pero no reducimos las ganancias de los operadores. Miren la característica del alcalde Peñalosa. Preocupado con que el metro salga muy costoso para los bogotanos, que es la única solución que tenemos en Bogotá. Y entonces que hagamos un Diversity que llegue hasta tal punto, ¿sí? Y elevado. De esas idiotas estamos hablando, ¿sí? Y con esto quiero también advertir una cuestión específica que nos concierne mucho en esta localidad y en Chapinero, ¿sí? Y es el futuro de la séptima. Hay 3 declaraciones. La primera, que el metro vamos a hacerlo elevado y entonces eso significa suspenderlo y que entonces ya no hasta tal punto, sino que hasta tal punto. Entonces empezó a embolatar el metro de nuevo. Ojo con esto. Bogotá no le pueden embolatar de nuevo el metro. Ya tenemos un error histórico y es que ¿qué vamos a hacer con la Caracas cuando metamos el metro en la Caracas? O al ladito, pues, donde están los trazados que dejó la administración pasada. Bueno, ¿y qué? ¿La demanda de los pasajeros que pasan por la Caracas se van a mantener? ¿O si hay metro al ladito, se van a pasar al metro? Yo creo que al metro, toda la vida, ¿sí? Pero ojo, Peñalosa siempre es pensando en el interés de los quienes les pagan, las grandes carrocerías de buses a nivel mundial, la Volvo, siempre ha trabajado para ellos y es un negociante de ellos, porque no tiene otra explicación de
cómo uno venderle a una ciudad una solución que es un espejismo y que no es la solución, cuando la solución es el metro, ¿sí? Y entonces, entonces el primer anuncio fue lo del metro, que ya vamos a hacerlo elevado, entonces empezó a embolatarlo, ¿sí? Pero hizo otros 2 anuncios, los deprimidos de la Caracas y hacer la troncal de Transmilenio en la séptima. ¿Qué está pensando Peñalosa? Que en los deprimidos de la Caracas aumentar la capacidad de usuarios, ¿sí? Y en la séptima tratar de meterle 20.000 usuarios hora sentido a la séptima, para después decir, ¿para qué vamos a hacer metro en la mitad? Si ya tenemos, ¿cierto?, 2 corredores que están inyectando, ojo, acuérdense, el cuerpo humano, la vena aorta, ¿cierto?, inyectando y mandando y circulando usuarios para todas las partes de la ciudad. Y allá van. Ahora, ¿qué tenemos en este momento? Y que, digamos, es la evolución, es la profundización de Transmilenio, como lo hemos denominado en la liga, que es el sistema integrado de transporte público, que ese es otro rollo. Porque es que el aumento del pasaje de 200 pesos no solo es el aumento anunciado de 200 pesos. El año pasado, cuando la administración de Gustavo Petro le iba a aumentar 50 pesos a la tarifa de Transmilenio, la Liga de Usuarios se manifestó y protestó y rechazó el alza. 50 pesos pueden decir muchos, oiga, los de la Liga sí son chichipatos, son 50 pesos. No son 50 pesos. Y aquí me voy a centrar en el SITP. ¿Cómo funciona Transmilenio? Troncal y alimentación. Las troncales están más o menos retiradas de los sitios de residencia o trabajo. Es decir, que si usted quiere que los usuarios vayan a la troncal, usted tiene que ofrecerle la alimentación básica. En la fase 1 y fase 2, realmente sí podríamos hablar de sistema integrado. Ojo, sistema integrado. Sistema integrado es que es un sistema multimodal que tiene un control de flota centralizado, pues que no es la anarquía de la guerra del centavo, sino que se centraliza en una sola central el despacho de buses dependiendo de la demanda, y es más organizado y hay una tarifa integrada, ¿cierto?, para que los usuarios no tengan que cargar con el billete. Eso es lo avanzado del sistema integrado. Transmilenio se vendió en principio como un sistema integrado y realmente era más integrado que el actual. Ojo, ¿por qué? Porque cuando usted se montaba en el alimentador, que uno piensa que era gratis, pues no era gratis. Cuando usted pagaba los 1.800, entre el 15 y 20% iba para los alimentadores. De esos 1.800 pesos que estábamos pagando en Transmilenio, entre el 15 y el 20% remuneraba a los alimentadores, ¿sí? Pero como en todas las partes evolucionadas del mundo, ustedes van a Nueva York, ustedes compran un tiquete, ¿cierto? Y con ese tiquete se montan en todos. Es integrado. Es integrado, esa es la gracia del integrado, no estar pagando de nuevo. Pero entonces, estos señoritos, cuando hicieron los cálculos financieros, no contaron con la astucia de los bogotanos y vieron que muchos bogotanos estaban cogiendo los alimentadores para movilizarse en la misma zona, ¿cierto? Y no alimentarse. Y entonces dijeron, no, hombre, estamos aquí ganando bastante, pero eso no lo podemos permitir. ¿Cómo así que no están cogiendo alimentador para pagar en Transmilenio, sino... Y se inventaron el SITP. Ese SITP. Ojo, Sistema Integrado de Transporte Público es, digamos, un sistema pensado en interconectar diferentes modos de transporte en una ciudad determinada con un control de flota y una tarifa integrada principalmente, ¿sí? Pero estos se inventaron este sistema integrado de transporte público, que no tiene nada de integrado. ¿Por qué? Porque para solucionar el problema de supuestamente los vivos que se colaban en el alimentador y no se transbordaban en Transmilenio, decidieron cobrar el transbordo a un costo adicional. Y entonces dividieron los buses de la ciudad en 12 zonas. Y a los operadores les asignaron unas zonas. Entonces usted tiene la zona tal, digamos zona de Perdomo, ¿sí?
ese Egobús, usted ese Egobús que está quebrado, entonces yo le doy la zona de Perdomo. Sus buses no pueden salir del Perdomo, salvo los azulitos. Entonces, bueno, primero aprendamos qué buses hay en el sistema integrado de transporte público, qué reconocemos. El bus complementario, que es el anaranjado, para los que estamos acá, 18.3, ¿sí? El complementario, ¿sí? Tenemos los buses vinotintos, que son los que mandan a las periferias allá arriba, Barrio Paraíso, sí, al Barrio Paraíso es el vinotinto, ¿sí? Que atiende a las periferias. Y está el bus urbano, que es el azul. Cuando ustedes se meten a la página de Transmilenio y el SITP, ustedes buscan complementario y les describe la función del complementario. Y dice, alimentador. Es un alimentador. Como yo siempre digo, cuando explico en las clases de Derecho Laboral el contrato de realidad, tiene 4 patas y ladra, ¿qué es? Un perro. Ah, no, que es un gato. No, hombre, es un perro. Se le puede poner cualquier nombre, pero es un perro, ¿sí? Si transporta usuarios y los alimenta a las estaciones troncales, ¿qué es? Es un alimentador, aquí en la Conchinchina. Entonces, complementario y el bus auxiliar son alimentadores. Y entonces tenemos otra discusión. Si esos son alimentadores, ¿qué va a pasar con los verdecitos? Salir. Lo que pasó ahorita, un ejemplo concreto, reciente, de la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería, que queda en la 200 y pucha, ya en Tunja, ¿sí? Ellos llegaban al portal norte y cogían el bus alimentador y los dejaban allá. Ahorita les quitaron el alimentador y les pusieron el Guaymaral complementario. 300 pesos más que le tienen que sumar a la tarifa. Entonces, fíjense que ya hay un aumento, ¿sí? Que antes no existía. Entonces, con un agravante además, que si usted se pasa de los 75 minutos, tiene que pagar no 300, sino la tarifa plena, es decir, 1.700 o 2.000 pesos. Estoy hablando ya pues del mañana próximo, cuando suban la tarifa. Es decir, tiene que pagar lo que cuesta el servicio individualmente, normalmente. 75 minutos no son nada. Y menos con los trancones de Bogotá. Y menos con, o no se compadece ese tiempo, con las clases más desfavorecidas de Bogotá, que tienen una característica: que viven en las periferias y trabajan en las periferias. Los de Bosa, todos trabajan en el norte o en el occidente. Es decir, son tiempos que fácilmente, todo el tiempo, sobrepasan un viaje de 2 horas, hora y media, superior a los 75 minutos. Entonces, ¿qué de esas idiotas estamos hablando? ¿Sí? Y con esto quiero también advertir una cuestión específica que nos concierne mucho en esta localidad y en Chapinero, ¿sí? Y es el futuro de la séptima. Hay 3 declaraciones. La primera, que el metro vamos a hacerlo elevado y entonces eso significa suspenderlo y que entonces ya no hasta tal punto, sino que hasta tal punto. Entonces empezó a embolatar el metro de nuevo. Ojo con esto. Bogotá no le pueden embolatar de nuevo el metro. Ya tenemos un error histórico y es que ¿qué vamos a hacer con la Caracas cuando metamos el metro en la Caracas? O al ladito, pues, donde están los trazados que dejó la administración pasada. Bueno, ¿y qué? ¿La demanda de los pasajeros que pasan por la Caracas se van a mantener? ¿O si hay metro al ladito, se van a pasar al metro? Yo creo que al metro, toda la vida, ¿sí? Pero ojo, Peñalosa siempre es pensando en el interés de los quienes les pagan, las grandes carrocerías de buses a nivel mundial. La Volvo siempre ha trabajado para ellos y es un negociante de ellos, porque no tiene otra explicación de cómo uno venderle a una ciudad una solución que es un espejismo y que no es la solución, cuando la solución es el metro, ¿sí? Y entonces entonces el primer anuncio fue lo del metro, que ya vamos a hacerlo elevado, entonces empezó a embolatarlo, ¿sí? Pero hizo otros 2 anuncios: los deprimidos de la Caracas y hacer la troncal de Transmilenio en la séptima. ¿Qué está pensando Peñalosa?
que en los deprimidos de la Caracas aumentar la capacidad de usuarios, ¿sí? Y en la séptima tratar de meterle 20.000 usuarios hora sentido a la séptima, para después decir, ¿para qué vamos a hacer metro en la mitad? Si ya tenemos, ¿cierto?, 2 corredores que están inyectando, ojo, acuérdense del cuerpo humano, la vena aorta, ¿cierto?, inyectando y mandando y circulando usuarios para todas las partes de la ciudad. Y allá van. Ahora, ¿qué tenemos en este momento? Y que, digamos, es la evolución, es la profundización de Transmilenio, como lo hemos denominado en la liga, que es el sistema integrado de transporte público. ¿Cómo funciona Transmilenio? Troncal y alimentación. Las troncales están más o menos retiradas de los sitios de residencia o trabajo. Es decir, que si usted quiere que los usuarios vayan a la troncal, usted tiene que ofrecerle la alimentación básica. En la fase 1 y fase 2, realmente sí podríamos hablar de sistema integrado. Ojo, sistema integrado. Sistema integrado es que es un sistema multimodal que tiene un control de flota centralizado, pues que no es la anarquía de la guerra del centavo, sino que se centraliza en una sola central el despacho de buses dependiendo de la demanda y es más organizado y hay una tarifa integrada, ¿cierto?, para que los usuarios no tengan que cargar con el billete. Eso es lo avanzado del sistema integrado. Transmilenio se vendió en principio como un sistema integrado y realmente era más integrado que el actual. Ojo, ¿por qué? Porque cuando usted se montaba en el alimentador, que uno piensa que era gratis, pues no era gratis. Cuando usted pagaba los 1.800, entre el 15 y 20% iba para los alimentadores. De esos 1.800 pesos que estábamos pagando en Transmilenio, entre el 15 y el 20% remuneraba a los alimentadores, ¿sí? Pero como en todas las partes evolucionadas del mundo, ustedes van a Nueva York, ustedes compran un tiquete, ¿cierto? Y con ese tiquete se montan en todos. Es integrado. Es integrado, esa es la gracia del integrado, no estar pagando de nuevo. Pero entonces, estos señoritos, cuando hicieron los cálculos financieros, no contaron con la astucia de los bogotanos y vieron que muchos bogotanos estaban cogiendo los alimentadores para movilizarse en la misma zona, ¿cierto? Y no alimentarse. Y entonces dijeron, no, hombre, estamos aquí ganando bastante, pero eso no lo podemos permitir. ¿Cómo así que no están cogiendo alimentador para pagar en Transmilenio, sino... Y se inventaron el SITP. SITP. Ojo, Sistema Integrado de Transporte Público es, digamos, un sistema pensado en interconectar diferentes modos de transporte en una ciudad determinada con un control de flota y una tarifa integrada principalmente, ¿sí? Pero estos se inventaron este sistema integrado de transporte público, que no tiene nada de integrado. ¿Por qué? Porque para solucionar el problema de supuestamente los vivos que se colaban en el alimentador y no se transbordaban en Transmilenio, decidieron cobrar el transbordo a un costo adicional. Bueno, primero aprendamos qué buses hay en el sistema integrado de transporte público. ¿Qué reconocemos? El bus complementario, que es el anaranjado, para los que estamos acá, 18.3, ¿sí? El complementario, ¿sí? Tenemos los buses vinotintos, que son los que mandan a las periferias allá arriba, Barrio Paraíso, al Barrio Paraíso es el vinotinto, ¿sí? Que atiende a las periferias, y está el bus urbano, que es el azul. Cuando ustedes se meten en la página de Transmilenio y el SITP, ustedes buscan complementario y les describe la función del complementario, y dice alimentador. Es un alimentador. Como yo siempre digo, cuando explico en las clases de Derecho Laboral el contrato de realidad, tiene 4 patas y ladra, ¿qué es? Un perro. Ah, no, que es un gato. No, hombre, es un perro. Se le puede poner cualquier nombre, pero es un perro, ¿sí? Si transporta usuarios y los alimenta a las estaciones troncales, ¿qué es? Es un alimentador, aquí en la Conchinchina. Entonces, complementario y el bus auxiliar son alimentadores. Y entonces tenemos otra discusión. Si esos son alimentadores,
¿qué va a pasar con los verdecitos? Salir. Lo que pasó ahorita, un ejemplo concreto, reciente, de la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería, que queda en la 200 y pucha, ya en Tunja, ¿sí? Ellos llegaban al Portal Norte y cogían el bus alimentador y los dejaban allá. Ahorita les quitaron el alimentador y les pusieron el Guaymaral complementario. 300 pesos más que le tienen que sumar a la tarifa. Entonces, ojo, y estoy hablando en el mejor de los casos, porque si usted no alcanzó el transbordo, usted tiene que pagar 2.000 pesos más el alimentador 1.700 pesos, 3.700 pesos el primer viaje. Y el otro viaje, más o menos en lo mismo. Estamos hablando de tarifas ida y vuelta de 6.000 pesos, o sea, superior a 6.000 pesos. Eso no lo soporta la economía bogotana, no lo soportan las clases populares bogotanas, no estimula el transporte público, porque esa es la otra discusión. Es que Transmilenio no ha cumplido con el principal cometido, y es que la gente se monte en el transporte público. O sea, el avance de la humanidad en las ciudades civilizadas es que dejáramos de pensar tanto individualmente y le apostáramos a lo colectivo, ¿cierto? Porque para, digamos, organizar una jaula de micos, pues eso es bien complicado. Entonces, eso hay que poner unas reglas más o menos claras, ¿sí? Para eso se hacen los transportes públicos, ¿sí? Y la idea de una ciudad civilizada es que todo el mundo, rico, pobre, monte en transporte público. Pero si usted al pobre le mete una tarifa de 6.000 pesos, a las clases populares les mete una tarifa de 6.000 pesos, obviamente no lo estimula. Y si usted al rico le mete un servicio tan incómodo, tan inseguro, tan mamón, tan lento, tan demorado, pues tampoco lo estimula. Entonces, ¿qué ha pasado? En las motos, los sectores populares han decidido irse por las motos. Y hemos pasado del 2002 de 30.000 motos que habían en Bogotá a cerca de 500.000 motos. Entonces, miren cómo Transmilenio no ha cumplido su principal objetivo, que es estimular el transporte público, ¿sí? Y los carros, la misma línea ascendiente, ¿sí? Las personas se metieron en el carro porque no se soportan viajar en Transmilenio. Y entonces la ciudad se vuelve un caos, porque se han ido. Nadie quiere el transporte público, porque nadie quiere Transmilenio, porque Transmilenio no es la solución, y porque aparte de no ser la solución, el eje estructural de la movilidad de Bogotá tiene unos contratos demasiado leoninos que afectan la economía y que afectan el servicio de los bogotanos y de todos los usuarios de la ciudad. Entonces, ese es el dilema que nos encontramos hoy, ¿sí? En Chapinero, yo creo que lo principal es impedir que construyan la troncal de la séptima de Transmilenio. No vayan a sacar después la excusa de que para qué metro en la novena, que es más o menos donde está el trazado de la administración pasada, porque pues ya hay troncal en la séptima y troncal en la Caracas. Con lo de los buses del SITP, ¿qué hay que exigir? O que no cobren el transbordo, y ahí sí hagamos todos los transbordos que sea, porque ojo, técnicamente y en las ciudades avanzadas, pues los transbordos son necesarios. El problema es cuando usted empieza a cobrar por cada transbordo y le pone un tiempo límite tan estrecho para hacer esos transbordos. Entonces, si va a poner esa política, pues usted no los ponga. Y si así son las reglas de juego, entonces devuelva las rutas, los trazados originales de las rutas del transporte tradicional, que no tienen la culpa del transporte y de la guerra del centavo, ¿sí? La rutica pues, no tiene la culpa, la ruta es una ruta, ¿sí? Pero entonces, para disminuir los costos a los bogotanos, entonces, si usted va a cobrar por costo adicional por cada transbordo y un tiempo límite tan estrecho, entonces modifique las rutas y que las rutas tengan esa misma característica de extremo a extremo que tenía antes, y que al usuario no le toque transbordar y pagar un costo adicional. Pero todo esto tenemos que arrancárselo a la administración. Esto no se corrige sentados, escuchándome o de pronto haciendo una algarabía en Transmilenio un día que están súper mamados. No. Esto es con organización. Y ya hay casos, y discúlpenme esta brutalidad en el celular, no se debe hacer, pero hay casos de resistencia en muchas ciudades del mundo donde sí han resuelto
ese problema de los contratos en beneficio de los usuarios. Caso del de Chile, ¿sí?, que es el más reciente. Sí se puede hacer. Y también tenemos experiencias locales de Bogotá, que gracias al ejercicio cívico de la Liga de Usuarios, pues hemos logrado, como en el barrio Paradiso, que ampliaran el trazado de la ruta, que mejoraran la frecuencia. Bueno, una cosa es que no quieren cumplir la tutela, pero bueno, ya los jueces están pronunciando en ese sentido. También nos ganamos en Suba Centro que devolvieran una ruta hasta que el SITP prestara el servicio eficientemente, pero es que todos los costos nos los quieren trasladar a los usuarios. Y como estábamos hablando de ideotas, tenemos también otro lío, que es el SITP provisional, que fue otra ideota de Petro, ¿sí? Cada vez se parece, como insisto, cada vez se parece más a Peñalosa, otra ideota, ¿sí? Y entonces, en vez de dejar los buses tradicionales hasta que el SITP lograra atender la demanda eficientemente, ojo, no nos oponemos al SITP, pero si el SITP no puede atender la demanda eficientemente a los usuarios, pues no quite la ruta tradicional, porque al usuario no le puede, digamos, generar o trasladar también la crisis del sistema. ¿Y qué hizo con el SITP provisional? Canceló todas las tarjetas de los buses tradicionales, les dio una tarjeta de operación provisional a ciertos buses, pero ojo, con el trazado de la ruta del SITP, no con el trazado del TPC. Y entonces están colocando a muchísimos sectores de usuarios de la ciudad en una situación desventajosa, porque mientras otros usuarios pueden usar el SITP y hacer el transbordo por 300 pesos, a estos usuarios que les toca y les pusieron SITP provisional y la ruta ya no va hasta el extremo donde iba antes, le toca pagar tarifa plena por el SITP provisional y después mirar a ver si coge un SITP donde esté para terminar y llegar a su destino. Transmilenio no es la solución, y porque aparte de no ser la solución, el eje estructural de la movilidad de Bogotá tiene unos contratos demasiado leoninos que afectan la economía y que afectan el servicio de los bogotanos y de todos los usuarios de la ciudad. Entonces, ese es el dilema que nos encontramos hoy, ¿sí? En Chapinero, yo creo que lo principal es impedir que construyan la troncal de la séptima de Transmilenio. No vayan a sacar después la excusa de que para qué metro en la novena, que es más o menos donde está el trazado de la administración pasada, porque pues ya hay troncal en la séptima y troncal en la Caracas. Con lo de los buses del SITP, ¿qué hay que exigir? O que no cobren el transbordo, y ahí sí hagamos todos los transbordos que sea, porque ojo, técnicamente y en las ciudades avanzadas, pues los transbordos son necesarios. El problema es cuando usted empieza a cobrar por cada transbordo y le pone un tiempo límite tan estrecho para hacer esos transbordos. Entonces, si va a poner esa política, pues usted no los ponga. Y si así son las reglas de juego, entonces devuelva las rutas, los trazados originales de las rutas del transporte tradicional, que no tienen la culpa del transporte y de la guerra del centavo, ¿sí? La rutica pues, no tiene la culpa, la ruta es una ruta, ¿sí? Pero entonces, para disminuir los costos a los bogotanos, entonces, si usted va a cobrar por costo adicional por cada transbordo y un tiempo límite tan estrecho, entonces modifique las rutas y que las rutas tengan esa misma característica de extremo a extremo que tenía antes, y que al usuario no le toque transbordar y pagar un costo adicional. Pero todo esto tenemos que arrancárselo a la administración. Esto no se corrige sentados, escuchándome o de pronto haciendo una algarabía en Transmilenio un día que están súper mamados. No, esto es con organización. Y ya hay casos, y discúlpenme esta brutalidad en el celular, no se debe hacer, pero hay casos de resistencia en muchas ciudades del mundo donde sí han resuelto ese problema de los contratos en beneficio de los usuarios. Caso del de Chile, ¿sí?, que es el más reciente. Sí se puede hacer. Y también tenemos experiencias locales de Bogotá, que gracias al ejercicio cívico de la Liga de Usuarios, pues hemos logrado, como en el barrio Paradiso, que ampliaran el trazado de la ruta, que mejoraran la frecuencia,
bueno, una cosa es que no quieren cumplir la tutela, pero bueno, ya los jueces están pronunciando en ese sentido. También nos ganamos en Suba Centro que devolvieran una ruta hasta que el SITP prestara el servicio eficientemente, pero es que todos los costos nos los quieren trasladar a los usuarios. Y como estábamos hablando de ideotas, tenemos también otro lío, que es el SITP provisional, que fue otra ideota de Petro, ¿sí? Cada vez se parece, como insisto, cada vez se parece más a Peñalosa, otra ideota, ¿sí? Y entonces, en vez de dejar los buses tradicionales hasta que el SITP lograra atender la demanda eficientemente, ojo, no nos oponemos al SITP, pero si el SITP no puede atender la demanda eficientemente a los usuarios, pues no quite la ruta tradicional, porque al usuario no le puede, digamos, generar o trasladar también la crisis del sistema. ¿Y qué hizo con el SITP provisional? Canceló todas las tarjetas de los buses tradicionales, les dio una tarjeta de operación provisional a ciertos buses, pero ojo, con el trazado de la ruta del SITP, no con el trazado del TPC. Y entonces están colocando a muchísimos sectores de usuarios de la ciudad en una situación desventajosa, porque mientras otros usuarios pueden usar el SITP y hacer el transbordo por 300 pesos, a estos usuarios que les toca y les pusieron el SITP provisional y la ruta ya no va hasta el extremo donde iba antes, le toca pagar tarifa plena por el SITP provisional y después mirar a ver si coge un SITP donde esté para terminar y llegar a su destino. Entonces estamos colocando a muchos usuarios en una situación desventajosa, ¿sí? Que no debe ser. Entonces tenemos muchos problemas, pero solo se solucionan en la medida que nosotros le arranquemos a la administración esas conquistas. Pero también en la medida que nosotros entendamos el problema de la movilidad, entendamos el problema de los contratos que les acabo de explicar, entendamos eso de la tarifa técnica, que es lo que le reconoce el distrito al operador de 2.300 pesos. Eso debe ser un escándalo aquí en la Conchinchina. No debe ser aceptable por ningún bogotano, ¿sí? Pero también entendamos que para solucionar el problema de la movilidad necesitamos un metro. Y si vamos a hacer un metro, necesitamos el mejor metro. Y si necesitamos el mejor metro, tiene que ser público y subsidiado. Ojo, público y subsidiado, pero al usuario. Porque si nos van a transferir los costos del metro en la tarifa, pues nadie va a poder montar metro. Es imposible montar metro. Tiene que ser público, y con público es nada modelo Transmilenio, nada de concesión, ¿sí? Y subsidiado, pero al usuario, no al privado. Es que aquí llegamos al absurdo que no se subsidia al usuario, pero sí al privado. Y en los medios de comunicación ponen el grito en el cielo por los pequeños subsidios que hay a ciertos sectores de Bogotá, como los adultos mayores, que deben ser de los sectores que más debemos proteger, porque en un momento fueron nuestros padres y fueron los que nos guiaron, y etcétera, etcétera. Y eso no debe estar en discusión. Pero sobre eso sí ponen el grito en el cielo. Pero para subsidiar las ganancias de los operadores privados, se quedan callados. Y antes aumentan la tarifa para garantizárselas, ¿sí? Entonces, esas son las tareas que nos queda aquí en Chapinero. Esas son las reflexiones que les dejo, y espero que haya resuelto algunas preguntas que hayan tenido, pues, de Transmilenio y el SITP, y por supuesto estoy presto para contestar las que tengan o las que les surjan en este momento. Muchas gracias.